Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves 30 de marzo del año 2023, aquí en este su Buenos Días de revista Zona Libre. Hoy, 30 de marzo, se conmemora a nivel mundial el Día de la Bipolaridad, trastorno bipolar. Y sobre ese tema vamos a conversar con la doctora Silvia Cedeño. Ella es responsable del área de salud mental del Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante de aquí de la ciudad de Guayaquil. Así que le damos la bienvenida. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Sí. Gracias Doctora, por la primero invitación. para poder conversar y para conocimiento de la ciudadanía, ¿qué es el trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar está considerado dentro de los trastornos afectivos, ¿no? Que se van a dar pueden ser desde que debutan con una depresión y estos pueden ser recurrentes o pueden ciclar durante un tiempo y tienen patologías. ¿Qué tan frecuente es? ¿Y es un trastorno con el cual se nace? ¿Un trastorno que va aumentando quizás su intensidad con la edad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da? Parece que tenemos una No le falla escucho con... bien. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Me está escuchando? Hola, Ah, ahí le escucho. ahí me Cosa que se escucha. escucha entrecortada. Ahí, Ya, perfecto. Le preguntaba, hola, ahí. doctora, si Sí. con este trastorno bipolar es genético, con este trastorno nacemos y a qué edad se pueden presentar los síntomas o cómo son esos síntomas como para tomar una alerta con relación a los padres. Ok, sí, el trastorno bipolar no hay una etiología definida, cuál es la causa que lo genera, pero sí tenemos dentro de los antecedentes muy importantes conocer y saber, ¿sí? Si hay antecedentes familiares, ¿sí? Como abuelos, padres, tíos. Entonces esto nos da una connotación que tenemos que tener una precaución y prevención en los niños. Generalmente en los niños adolescentes no es una igual sintomatología como en el adulto. Generalmente este trastorno aparece en la infancia, ¿sí? Hay, por ejemplo, dentro de la historia, ¿no? De Areteo, Kraepelin, ¿no? Que indican que los trastornos bipolares infantiles, hay registros que pueden aparecer, ¿no? Desde muy pequeños, desde edades preescolares, ¿no? Entonces uno dice, wow, preescolares, estamos hablando de chicos pequeños, ¿sí? 5, 7, 8 años, ¿verdad? Entonces, esta sintomatología está asociada a irritabilidad, explosividades, ¿sí? Ciclan muy rápido, es decir, que se calman y después nuevamente vuelven con esta irritabilidad y esta explosividad. Se presenta también la habilidad, o pueden ser mixtos, es decir, una combinación. Que esto hace un poco difícil y un poco confuso, ¿no? En la hora de poder determinar si estamos frente de un trastorno bipolar en infancia, en la adolescencia, porque tenemos también otros trastornos que dan una sintomatología parecida. Entonces tenemos que ser muy cautos y hacer la observación, sobre todo en el tiempo de evolución del paciente. Sí, y doctora, le pregunto sobre los síntomas, porque como usted los acaba de indicar, esos saltos así de conducta que son propias, por ejemplo, en la adolescencia, en la conducta de nuestros adolescentes, pero también en el caso, por ejemplo, de los niños, cuando arman berrinches, pasan de una situación de reclamo, de grito, a veces como que los padres dicen, bueno, tiene mal genio o es malcriado, y como que tomamos esa situación normal. ¿En qué momento alertarnos o en qué momento pensar que ahí hay una situación que debe de ser atendida por un profesional de la salud? Cuando hablamos del berrinche, el berrinche, para hacer una diferenciación, el berrinche dentro del crecimiento psicopatológico, el desarrollo emocional, afectivo de los niños, ¿no? Es cuando hay este mecanismo de quiero algo y me lo tienes que dar, ¿sí? Me calmo después, ¿no? Sin embargo, en estos trastornos que se presenta en un paciente,
no tienen una causa, ¿no? Simplemente debutan con esta sintomatología, ¿no? Y que es intermitente. Y muchas veces el mismo chico o el adolescente te dice, no sé lo que me pasa, Ya. ¿sí? Entonces, justamente lo que usted estaba mencionando y lo que mencioné anteriormente, es de que hay, por ejemplo, trastornos, ¿no? Que los confunden, que son trastornos de la conducta, trastornos desafiantes, trastornos de regularización del estado del ánimo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que hay que empezar a diferenciarlo. A los padres sí lo que se les sugiere es que cuando observen estas características, ¿no? Tienen que buscar ayuda, ¿no? Ayuda primero, por ejemplo, con un abordaje psicológico para poder determinar si hay factores que estén predisponiendo estas reacciones que el paciente está presentando, ¿no? Y a su vez, si observan este componente que no es, no revierte y se mantienen o pueden ir agravando, ¿sí? Porque es más, el trastorno bipolar cuando está en toda esta fase y empiezan a ciclar, a ciclar, a ciclar, pueden evolucionar a conductas, pensamientos suicidas, ¿sí? Y esta es una de las características que muchas veces en los adolescentes connota las autolesiones. Sí, doctora, y quizás pues no parte de nuestro cultural, pues no. Hemos llegado quizás a hacer un poco como de bullying frente a estos cambios repentinos de humor, se podría decir, de estado de ánimo de ciertas personas, de las personas que padecen este trastorno, y hemos llevado a banalizar la palabra bipolar como un juego quizás, y ahí hay que tener mucho cuidado y un llamado de atención al manejo del lenguaje. Así es, sí. Entonces, el estigma, es un estigma social, ¿sí? Entonces, este estigma social genera, ¿sí? Dentro de la parte afectiva en el paciente, en el adolescente, en el niño, y que como mecanismo de defensa va a estar todo el tiempo en esta explosividad, impulsividad. Entonces, por eso es importante que nuestra sociedad conozca qué es el trastorno bipolar, desde cuándo va a debutar un paciente con trastorno bipolar y tienen que recibir la ayuda necesaria. Entonces, por eso la información de conocimiento tiene que ser a la familia, ¿sí? A la sociedad, a la parte educativa, ¿sí? Los docentes juegan un rol muy importante en estos chicos, ¿sí? Sin embargo, muchas veces tenemos esto de que si ya escuchan o saben que tienen un trastorno, no solo bipolar, entonces empiezan a tenerlo y a verlo diferente. Y esto hace que también sus amigos, sus compañeros, también los empiecen a ver y a tratar diferente, con lo cual no puede ser. ¿Sí? Entonces es frente al desconocimiento. Hay distintos tipos de trastorno bipolar, quizás unos más intensos o se puede medir con grados este trastorno, doctora. El trastorno bipolar puede ser un trastorno bipolar uno que generalmente está relacionado más a una parte afectiva, ¿sí? O puede ir hacia un trastorno, presentar un trastorno bipolar 2. Es decir, en el trastorno bipolar 2, por eso se dice bipolar o el otro es unipolar, ¿sí? Es donde el estado de ánimo es cicla, ¿no? Está desde la euforia a la tristeza, ¿no? Y esta tristeza a la euforia. Sí, pero en el caso, por ejemplo, quizás nosotros salimos, sobrevivimos a una pandemia. Eso nos afectó a nuestros niños, afectó a nuestros adolescentes para que se presenten más casos. Durante el periodo de la pandemia afloraron muchos trastornos, ¿no? Entonces en los chicos debutaron con trastornos de ansiedad, trastornos con trastornos fóbicos, trastornos, ¿sí? Depresivos, ¿sí? Y evidentemente estos chicos, si ya vienen con una predisposición para que aflore la sintomatología, ¿sí? Por lo cual los chicos, la gran mayoría, muchas veces debutan justamente con dentro de la impulsividad, con autolesiones y pensamientos suicidas. Entonces ahí a veces confunden que es solamente una depresión y coincide muchas veces que pueden tener detrás, ¿no? Algún eh, eh, factor que esté generando
¿no? Esta sintomatología. Entonces, cuando hablamos de trastorno bipolar, ¿no? Uno tiene que observar, ¿no? Observar y sobre todo saber en el momento del paciente, dentro del discurso, en la entrevista que tenemos, estar muy atentos, ¿no? A estos cambios que pueden a veces generarse desde su voz, ¿no? Su timbre, su tono, su postura corporal, su mecanismo de defensa y sus aspectos. Es decir, que puede en ese momento a una irritabilidad, ¿no? O simplemente a una negatividad. Ok, doctora. ¿Cuál sería la recomendación para los familiares de estos pacientes? Y quizás una parte importante, poder conocer también el tratamiento para este trastorno bipolar y si tiene cura. ¿Sí? El tratamiento tiene que ser multimodal, ¿sí? Es decir, no es solo del psiquiatra, sino que, bueno, si estamos hablando de una población infanto-juvenil, ¿no? Los pediatras tienen ya el conocimiento y las bases de cuáles pueden ser los signos, las características que va a preguntar el paciente, ¿sí? Trabajar desde la evaluación neurológica, porque ahí tenemos que descartar que no hayan alguna otra cosa que nos esté debutando con una sintomatología diferente, ¿no? También tenemos que ver desde la parte endocrinológica, ¿sí? Desde la parte psicológica, psiquiátrica, y que se va evaluando el paciente, ¿no? Para poder determinar un diagnóstico, ¿sí? Porque iniciamos un diagnóstico presuntivo y vamos a ir viendo con todas estas descartes o confirmaciones hacia un diagnóstico positivo definitivo, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, ¿sí? Psicofarmacológico por psiquiatría, la utilización de fármacos, ¿no? Muchas veces, como usted habrá escuchado, el uso indiscriminado de antibióticos, ¿verdad? Que hace una resistencia bacteriana en el paciente, ¿no? En psiquiatría sucede lo mismo. Muchas veces el uso indiscriminado de ciertos fármacos, por ejemplo, antidepresivos, a veces los padres indican, ¿no? Es que como yo lo veo que está como muy triste, está con una depresión, fui a la farmacia y le compré un antidepresivo. ¿Qué es lo que hizo? Un switch, ¿sí? Disparó una gama de sintomatología. Entonces los fármacos, ¿sí? Se utilizan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los anticonvulsivantes que se utilizan en neurología, y tenemos antipsicóticos y tenemos también antidepresivos, pero estos antidepresivos los tenemos que utilizar acorde. ¿Ya? Entonces, por eso es el uso racional también en psiquiatría de los fármacos. Claro. ¿Cuál sería la recomendación para los familiares de pacientes con síndrome, perdón, con trastorno bipolar? Cuando los padres o el familiar empieza a observar estas características negativistas, explosivas, de irritabilidad, y que muchas veces no pueden tener una causa que lo esté generando, o esa labilidad, muchas veces los chicos, generalmente, sobre todo los adolescentes, cuando están en su domicilio y pasan más tiempo en sus habitaciones, ¿no? Entonces a veces los padres se alegran, dicen, oh, perfecto, no sale, qué lindo, qué maravilloso, ¿sí? Sin embargo, nos está dando una pauta. Estos aislamientos que están haciendo, ¿sí? Nos están dando la pauta para ver qué es lo que pasa y que tienen que buscar la ayuda necesaria para poder detectar, prevenir y darle calidad de vida en el desarrollo en estos chicos hacia un futuro, ¿sí? Personal, familiar, educativo y laboral. Claro que sí, padres de familia, madres de familia, estar muy pendientes sobre la conducta de sus hijos y estar muy atentos a observarlo. Gracias, doctora, por habernos acompañado en este Buenos Días, por todas estas recomendaciones que nos ha dado y muy necesarias para la familia. Que tenga usted una muy buena jornada. Muchas gracias a usted. Igualmente. Gracias.